soy muy partidario de que el poeta hable después de leer, porque estamos todos un poco conmocionados siempre desde el último poema, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco, si quieres. Sí, 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 perfectamente. Porque durante toda tu lectura has sobrevolado esa experiencia que luego has contado, pero, sin embargo, no has contado qué relación hay entre la escritura de los textos y ese momento. Es decir, si en esa vivencia tuya tan intensa hay como una especie de escritura mental, como si los versos estuviesen componiendo, aunque tú no quisieses en ese momento. Sí, sí, es cierto. De hecho, en algún momento tuve que recurrir al teléfono para grabar lo que en ese momento me venía, porque o levantarme de madrugada para escribir aquello con lo que estaba de alguna manera dándome vueltas. Es decir, los versos a veces vienen, te empujan y no sabes en qué va a acabar, no sabes en qué poema va a acabar. Yo soy un paseante de días y paseante que mira y observa, ¿no? Esas cosas que me venían, ¿no? Tanto de la luz como de los espacios, que por cierto es una trilogía con en el tiempo, sí que marcaba cada momento que vivía paseando, lo marcaba con intensidad. Y en ese momento que se me ocurría algo, tenía que romper, por ejemplo, con adjetivaciones innecesarias, ¿no? Con adverbios que no venían a cuento, ¿no? Con todos esos elementos gramaticales que de pronto se ponen, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad. Es decir, hay cosas, realidades que a veces me superaban y que incluso no sabía cómo expresarlas. Solamente ponía una palabra, solamente una palabra. De hecho, todo lo que sigue al primer poema son son como constructos, son elementos que, ¡pum!, de una palabra en mis paseos, y la dejaba ahí. De pronto hice un poema en la que eran los meses, los días, las horas, y al final terminó siendo en poemas diferentes porque quería hablar de ese momento del mes que vivía, ¿no? Se convierte después también, como pasó mucho tiempo, en que se sucedía que estaba viviendo el invierno, estaba viviendo el otoño, estaba viviendo el verano, y por eso en algún momento José Antonio Olmedo me dice, ¿se te ocurre? Sí, se me ocurrieron en diferentes momentos del tiempo, de las estaciones, ¿no? Por eso está marcado ahí. No reniego de decir, tengo que decir si es agosto, agosto, si es septiembre, septiembre, porque creo que marca la singularidad de aquello que estoy sintiendo y con lo que me estoy emocionando, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Sí, 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 perfectamente. Quería que nos contases esa estructura que tiene el libro, que quienes lo hayan visto ya lo habrán percibido. Vaya, está lleno de escolios. Y es ese diálogo que hay entre la página par y la impar. Sí, sí. Lo empecé haciendo cuando hice el libro de Notas para no esconder la luz, que era escribir todo lo que era el núcleo del contenido del capítulo y después dividirlo en esos versos, en esas líneas que ocuparan la página de la izquierda, casi que titulando al poema que venía después. Digo casi porque no pretendía darle título a ningún poema. De hecho, todos mis poemas van con un número, salvando algunos que pongo inspiración, poema, musa, tal, porque considero que debe de llevar ese título. Pero lo normal es que esa línea, ese verso de esa primera reflexión, es como cuando rompes un plato, y estos de Duralés que se rompían en 1000 pedazos, y en 1000 pedazos van a lo largo de todo el libro, ¿no? Y quise hacer la estructura también en la de los espacios, y seguí con esa misma estructura, porque en la trilogía no quería tampoco que el continente, lo que era la estética propia de los libros, de cómo aparecía, dejara de existir esa forma. Y se convirtió en algo cómodo, en un juego, ¿no? A veces veía que no correspondía y dije, no, pues arreglo la reflexión. Quería de alguna manera encajar. Y había veces que no. Digo, no, lo voy a dejar. Creo que cuando el verso está pidiéndote que esté, está. ¿Sabes? Por eso es
una forma estética que encuentro para darle como cabida a la reflexión del propio poema. No tiene más sentido que eso. El editor me dijo que le gustaba y dice, oye, yo de los 2 libros que te he editado estoy como acostumbrándote a ver bajo ese esquema, esa forma de construir, y me gusta. Por lo tanto... Hablando de diálogo, ¿cómo dialoga el filósofo y el poeta? Dialoga a veces mal. Por una razón muy sencilla. Porque el filósofo está en una continua búsqueda y el poeta simplemente va descubriendo y gozándose de aquello que va descubriendo, y a veces se detiene. Pero entre la razón y la emoción, la combinación es a veces cruda. Pero creo que intento de alguna manera como limitar la reflexión razonada del filósofo que sale con la emoción del poeta que quiere decir algo. Y intento de alguna manera que se equilibre, ¿no? A veces me da sufrimiento, porque no quiero decir más de 2 cosas y la razón me dice, no, tienes que decirla, ¿no? Sin embargo, la emoción me dice, pues no, tienes que aminorar, tienes que decirlo de una manera más suave, más sencilla, ¿no? Hay tensión, ¿por qué ocultarlo, no? Pero intento equilibrar. No puedo evitar mi razonar, mi preguntarme por cuestiones, ¿no? De hecho, alguna vez alguien me dijo, oye, ¿tienen un tinte filosófico tus libros? Probablemente, no lo sé si cuánto de filosofía hay. Lo que sí hay es mucha emoción contenida y a veces rota por podar cosas que no quiero que salgan y quiero que esté limpio, ¿no? A veces me entra el síndrome Juan Ramón Jiménez de limpiar todo y de dejarlo en lo más esencial, ¿no? Y ahí estoy, ¿sabes? Has dicho que has terminado una trilogía, has hablado de la luz, has hablado del tiempo. De alguna manera te has acercado a un abismo. Sí. Más allá es complicado. ¿Por dónde va a continuar Faustino ahora? Hay un libro que estaba, porque era algo más que una trilogía, eran 4 libros, era la memoria. Porque si la luz acompañaba los espacios, el tiempo acompañaba la memoria. Y ese se convirtió en parte de una antología, Zícaron se llama, que lo hago con otros poetas cordobeses, y está ahí. Es un trozo, es decir, de ese elemento de memoria. No es la memoria que guardas, sino los momentos que te enraizan, por ejemplo, el momento en el que yo dejo una institución y empiezo a creer de una manera distinta a como creía. No es tanto qué es lo que creo, sino cómo creo, ¿no? El primer beso que doy, las emociones que me provoca el enamoramiento. Es decir, está ahí, en ese libro que se llama Zícaron, es una antología, ¿no? Por eso no lo nombro, porque no forma un libro, y está ahí. Y ahora camino por contar cosas que, bueno, están en danza. 3 libros más están en danza. Llevan 4 años y están ahí y están esperando de vez en cuando lo veo. Uno es sobre el mar, que tiene mucho que ver también con ese elemento de la eternidad, de lo eterno. También tiene que ver con el tiempo. Hay otro sobre las situaciones de dolor. Y hay otro sobre la soledad. Esos 3 están por ahí vagando, ¿sabes? Y un día pues despertarán y... De hecho hay uno que está más completo. El único que conoce, el testigo es Antonio Castro, al que le doy de vez en cuando a leer cosas y para aburrirle, y bueno, y está ahí. Pero está en el secreto de lo justo, ¿no? Y por ahí camino, o sea, no dejo de escribir, no dejo de incluso a veces de volver sobre los libros escritos porque me ayuda de alguna manera a situarme, ¿no? Es como el que se ha montado en un barco y va navegando. Y en esa vuelta, ¿no?, a la Ítaca deseada, a lo que pretendes de alguna manera, te encuentras con muchos obstáculos. Hay muchas islas, ¿no?, en el mar de Egeo.
en el mar Adriático hay muchas islas. Y ahí voy, ¿no? Pero bueno, no dejo de reflexionar, no dejo de escribir. Y lo que más hago es leer. Eso es mi obsesión, fundamentalmente. En mi despacho, mi mujer es testigo, y se van a caer los libros. Los que ya medio he leído, los que están por leer, y a mi espalda los que me van llegando, y ya digo, déjame un momento de respirar. Leer continuamente. Pero tanto novela como creo que hay que leer novela, no dedicarme solamente a la poesía, porque hay formas magníficas. Ahora mismo estoy leyendo de una autora que se llama Juana Vázquez, que nos va a visitar en la tertulia página 72, El desconcierto de vivir, y me está encantando, ¿no? Me está enganchando mucho la novela, y son cuentos, ¿sabes? Entonces leer creo que es fundamental para los que escribimos. Digo yo, no sé, igual estoy confundido, ¿no? Y bueno, eso me ayuda también a crecer por dentro, ¿sabes? Sí. Fenomenal. Llevamos una hora, llevamos 15 minutos más de lo que dice el High Festival, que tiene que durar un acto literario. Sí. Pero no nos podemos ir sin preguntarte, que es un libro que trata del tiempo y que al fin y al cabo es una experiencia compartida por todos y que además ayuda a reflexionar. ¿Cuál ha sido tu feedback con los lectores? Un libro que ya tiene cierta trayectoria, ¿qué te comentan los lectores? Los lectores, ha habido cuestiones interesantes, sobre todo de autores. Me acuerdo la primera que me escribió fue Efi Cubero, me dijo, creo que es uno de los libros más interesantes que te he leído. Ella me prologó un libro, Rehacer el alba, y dice, con este he disfrutado muchísimo. Y he disfrutado porque hay tantos elementos profundos que tenía que volver otra vez sobre la página para decir, pero es que me está queriendo decir esto. ¿O es que yo lo estoy entendiendo así? Es decir, cada uno ha construido un libro distinto. Por ejemplo, un escritor de Valencia me decía hace poco, colocaba en su muro de Facebook una reseña preciosa, ¿no? Y me decía, oye, lo voy a publicar, pero no sé si estoy... Oye, acertó en todo, fue marcando las claves, sobre todo se centró en ese silencio del Kairos que a él le emocionaba, ¿no? Otro autor que además colabora en la radio, en la radio de Valencia, dice, he recitado tus poemas, aquellos que me han impresionado más en la radio, y ha habido, bueno, hemos estado hora y media en la radio hablando de tus poemas. Te voy a pasar el clip que graban en la radio, y era precioso, ¿no? Lo que los lectores, algunos de ellos en valencià, pero precioso, ¿no? Es decir, fundamentalmente han sido de autores y después de personas, ¿no? que siguen en el... He leído el libro maravilloso. Por mi parte, yo he enviado, regalado y vendido, llevo 100 libros. De estos, 100 libros. Los que se vendan aquí, no sé cuántos. De esos 100 libros, han sido 50 los que me han mandado una nota, una reseña, como las que te he dicho, ¿no? En las que me hablaban de cómo han tenido que detenerse en muchos momentos porque les emocionaba. Y bueno, para mí es importante. David Clavijo, el que hace la música, me dice, oye, nunca estuvo mi música tan bien acompañada. No es que la música acompañara al poema, sino mi música acompañada por unos versos tuyos, ¿no? Me dio mucha alegría, ¿no? Le agradezco a todos, ¿no? Esa generosidad de comentarte, de decirte, porque te anima, ¿no? De alguna manera decir, pues no voy en mal camino. El hecho de compartir con los demás, de comunica, el libro está comunicando y hay un feedback, hay una respuesta, ¿no? Y lo que me dicen, hay cosas que digo, oye, qué interesante, porque cuando la intencionalidad mía era otra, pero de pronto, como es poliédrico, la palabra es muy poliédrica, de pronto ha descubierto algo que le han sugerido, pues, importante. Vamos, yo creo que ya han salido como un montón de libros por los comentarios que estos me han dicho, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Yo creo que ya para terminar, hay que terminar en alto. Tienes que leer un poema con el que te parezca el más poema de los tuyos de este libro. Bueno, sí. Mira, ese que os dije que no iba a leer, pero que
que quiero leerlo, ¿no? Aunque hay uno que... Pero no, voy a leer el testamento vital, porque además tengo muchos testigos, con lo cual os digo qué es lo que me gustaría. Porque es verdad, cuando de pronto dice, oye, que me he podido ir al otro barrio y no he dejado nada escrito. No les he dicho cómo quiero que me entierren o cómo quiero que hagan con mis despojos, ¿no? Este lo tenía ya escrito a medias, pero después salió todo entero, ¿no? Se llama así, Testamento Vital. Cuando cierre los ojos a la luz y mi boca no sonría a las palabras, ni mis manos sientan el calor de las cosas, en el momento que mi carne sea el gesto del pasado y la nada se adueñe de mi cuerpo, no lloréis, saltad de alegría por los momentos vividos. Cuando sea alimento de las llamas, no os vistáis de luto ni con trajes elegantes. Repartid mis cenizas con la ropa del diario. En el instante que derraméis las partículas de mi vacío, el color gris de la energía, hacedlo en aquel lugar donde el río enamora con sus aguas al barro y el tiempo parece detenerse. Cuando salude al atardecer de los sueños, no leáis ningún recordatorio, porque estaré en ese punto donde la vida se funde con el abecedario de las horas. En el instante que la muerte tome hasta la última nota de mis entrañas, dejad que la naturaleza me devuelva las vocales que visten mis versos. Cuando el verbo me dé forma y siga en la memoria de los que me amáis, mantened silencio para que la muerte me devuelva al lugar de partida. En el momento de leer estas palabras, permaneciendo en la intimidad que cada uno reservó para mí, viviré de nuevo, sine die, eternamente. Quiero agradecer a Pedro Monti, a la música de Pedro Monti, que en todo momento... Bueno, Pedro Monti es, para mí, mi amigo, pero es la bondad andando. Por lo tanto, nunca me dice que no. Cuando le digo, Pedro, me tienes que acompañar en el Corte Inglés porque voy a presentar el libro. Y Pedro, por mucho que tenga que hacer, dice, sí, yo te acompaño. Viene de Mérida, de no sé qué historia de la televisión, de Canal Extremadura, y está aquí, ¿no? Y le agradezco enormemente el esfuerzo, a todos, ¿no? También porque estáis aquí presentes, pero especialmente a él. Un aplauso para él.